Seguimos y ya terminamos en un ratito. Gracias. Bueno, seguimos con el mismo power de instrumentos públicos e instrumentos privados. Muy bien. Habíamos terminado con las limitaciones. Ahora vamos a ver el tema de instrumentos públicos. Esto está mal ubicado, esto va acá. Muy bien. Vamos ahora al instrumento público. ¿En qué caso podría darse los instrumentos públicos y cuáles serían los requisitos? Bueno, vamos a los más sencillos, a los más comunes. Si tienen a mano el artículo 289 y alguien lo puede leer, fantástico. Dale, ahí lo leo. Artículo Dale. 289. Enunciación. Son instrumentos públicos las escrituras públicas y sus copias o testimonios. B. Los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. O C. Los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad de Buenos Aires, conforme a las leyes que autoricen su emisión. Muy bien. Fíjense ustedes que es taxativa la enunciación. ¿Podría haber alguien que se arrogue la calidad de oficial público y otorgar esta calidad a un instrumento? De ninguna manera. Siempre los instrumentos públicos tienen que pasar por autoridad estatal. Muy bien, ahora, ¿en qué consisten estos instrumentos públicos? Pueden ser o escrituras públicas, ¿sí?, como lo leímos en el inciso A, o pueden ser instrumentos que se extienden por ante escribanos o funcionarios públicos, por ejemplo, un registro público de comercio, o títulos directamente emitidos por el Estado Nacional. El título que ustedes van a obtener cuando se reciban de abogados, ese es un título emitido por el Estado Nacional, en este caso a través de una institución autárquica como es una universidad. Pero finalmente, ¿quién lo va a otorgar el instrumento? El Ministerio de Educación. Entonces, vuelvo a insistir, en el punto de los instrumentos públicos, el artículo 289, vamos a tener los 3 incisos. De ahí no se puede mover. Esto es taxativamente enumerados. Escritura pública, un ejemplo, compra-venta de un inmueble, ¿sí?, que lo vamos a pasar por ante escribano público. Otros instrumentos, por ejemplo, el de un poder a un representante. Nosotros decíamos que si ese poder tenía que servir para otorgar un acto de esta naturaleza, por ejemplo, una escritura pública, también ese poder tiene que tener la misma categoría, tiene que estar basado en un instrumento público. Cuando hablamos de escritura, nosotros tenemos, por un lado, el protocolo. El protocolo va a ser el libro donde van a constar todos los instrumentos que pasan por ante un escribano en particular, ¿sí? Puede el escribano, una vez que terminó, se fueron las partes de una escritura pública en la compraventa de un terreno, tirar todo y decir, bueno, ya está, ya firmé, ya se llevaron la escritura, listo. No. Eso lo debe guardar en lo que se llama, como si fuera un archivo, que se llama protocolo, ¿sí? Entonces, este protocolo es una exigencia para cada escribano, y esto debe guardarlo durante el tiempo que determine la ley, y luego, que generalmente son 10 años, y ahí va a constar todas las certificaciones, las escrituras, todo por hoja, ¿sí? Estas hojas que forman ese protocolo van a estar provistas por los colegios de escribanos, que van a tener distintos colores según el caso y el requerimiento. Es un libro muy importante, esto que llamamos el protocolo, ¿sí? Bien.
Ahora vamos a lo que son los títulos, bueno, emitidos por el Estado Nacional. Si quieren un ejemplo, lo volvemos a repetir, es el título de abogado. ¿Qué elementos caracterizan a estos instrumentos? La fe pública y la autenticidad. Estos son los dos ejes fundamentales de los instrumentos públicos. No lo tengo en una placa, así que les pido que lo puedan ustedes tomar nota. Fe pública y autenticidad. Estos son los dos requisitos de los instrumentos públicos. ¿Alguien, por favor, que lea el 290? Y yo lo leo. Dale. 290. Requisitos del instrumento público. Son requisitos de validez del instrumento público a la actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprometido de ella, o B, las firmas del oficial público de las partes y en su caso de sus representantes. Si alguno de ellos no firma por sí o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. Perfecto. ¿Cuáles serían los elementos subjetivos que van a tener en cuenta para la suscripción de estos instrumentos públicos? Ustedes esto ya lo han visto, lo vamos a repasar, pero ¿cuál sería uno de los elementos más importantes? Va a la escribanía un chico de 11 años y quiere firmar una escritura de venta de una casa. ¿Cuál sería ahí el elemento subjetivo que estaría faltando? A ver, ¿quién recuerda? La mayoría de edad. Perfecto, le falta capacidad. Capacidad. Esta capacidad, exactamente. Luego, la inhabilidad del oficial público. Si el instrumento estuviera firmado por un oficial público que no fuera tal, o no tuviera la aprobación correspondiente, si el título se lo firma un vecino, el título de abogado, ahí estaríamos frente a una inhabilidad del título del oficial otorgante, ¿sí? Y el otro tema muy importante es la competencia del oficial público. Entonces, ¿va a poder un escribano que su competencia territorial es en Lomas de Zamora realizar fuera de su jurisdicción ese acto? ¿O una aduana habilitada a tal fin, como por ejemplo podría ser la de Mar del Plata, podría firmar en Ushuaia un instrumento? No. El oficial habilitado también tiene una limitación de competencia territorial, ¿sí? Muy bien. La escritura, ¿no?, es la matriz de estos instrumentos públicos. Esa escritura matriz, ¿en qué consiste? Es que va a tener un formato, ¿sí?, y va a ser la original, por ejemplo, en la venta de un inmueble. ¿Qué requisitos y análisis deben tener esta escritura? Por ejemplo, el idioma. Esto siempre tiene que incorporarse en el idioma del país otorgante, en este caso en español. Ahora, ¿podría ser parte de ese cuerpo de escritura un instrumento en otro idioma? Sí, podría ser. Por ejemplo, un poder que se otorgó en Italia para un representante. ¿Es válido? Si hay convenio, sí. Bueno, supongamos que hay un convenio internacional que ese instrumento pueda ser válido en Argentina. Pero previamente a incorporarse, deberá ser traducido al idioma nacional. Ahora, ¿esa traducción la puede hacer el tío Pepe que domina más o menos el italiano o el portugués o lo que sea? No, tiene que ser traductor oficial, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Para poderle dar la jerarquía que corresponde. A modo de ejemplo, estos oficiales pueden ser escribanos, presidente de las cámaras de apelaciones civiles, por ejemplo, encargados de registros civiles, cónsules, secretarios de jueces. Cada uno va a tener el principio y el fin del título habilitante, hasta dónde llega su competencia para poder otorgar estos actos públicos. Entonces, es muy importante
que vean los requisitos, los límites, y ahora vamos a ver, por último, para cerrar el tema, las prohibiciones de estos títulos otorgados ante funcionarios. ¿Alguien se ofrece para leer el 291, por favor? Hola, yo lo leo, profesora. Dale, por favor. Artículo 291. Prohibiciones. Es de ningún valor el instrumento autorizado por un funcionario público en asunto en que él, su cónyuge, su conviviente o un pariente suyo, dentro del 4º grado 2º de afinidad, sean personalmente interesados. Perfecto. En ese caso, entonces, con esto damos por concluida la clase de hoy, pero ven que tampoco se permite todo tipo de acto al oficial habilitado. Las limitaciones o las prohibiciones están en este artículo 291. Bueno, hasta acá llegamos. Hoy, entonces, cualquier duda me lo hacen saber a través del chat del campus. Bueno, nos vemos la clase.